Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Pues continuando con la materia, ahora vamos a tratar el tema sobre la fiebre reumática. Pues es una de las, podríamos decir que es la causa más frecuente de enfermedad cardíaca adquirida en niños y adolescentes en todo el mundo. Es muy rara, es muy importante conocer que es muy rara antes de los 5 años y después de los 23 años. Vamos a definir esta enfermedad como una enfermedad inflamatoria sistémica mediada inmunológicamente, que va a ocurrir como secuela retardada de una infección faríngea por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Especialmente pues va a afectar múltiples órganos, especialmente el corazón, en la fase aguda y muchas veces tiende a recidivar. Entonces, es muy importante que tengamos presente esta patología en los adolescentes. En cuanto al agente etiológico, como ya lo dije, el estreptococo beta-hemolítico del grupo A es el patógeno bacteriano más frecuentemente asociado con la faringoamigdalitis y el único miembro de este grupo de estreptococos que puede iniciar una fiebre reumática aguda. El diagnóstico claramente pues se basa en primer lugar, hay que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis y también pues el examen físico, que continúan siendo la fase importante para hacer un buen diagnóstico. Con el fin de optimizar el diagnóstico de la fiebre reumática, la American Heart Association ha presentado los criterios modificados de Jones, que ya vamos a ver. Es importante, no debemos diagnosticar de manera rápida, solamente de pronto por alguna molestia, de manera rápida diagnosticar la fiebre reumática, sino que basado en buen examen físico y una buena historia clínica, y además debemos ver los criterios de Jones para poder hacer el diagnóstico de la fiebre reumática. Entonces podemos ver en este cuadro, vemos que hay los criterios mayores y hay los criterios menores. Entre los criterios mayores vamos a tener la carditis, la poliartritis, la corea, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos. Eso es muy importante, conocer cuáles son los criterios mayores. Y entre los criterios menores tenemos que observar nosotros la clínica, básicamente si hay fiebre, si hay poliartralgias, historia de fiebre reumática o presencia de una valvulopatía reumática. Además, también en laboratorio vamos a ver una leucocitosis, vamos a ver también un PR prolongado en el electrocardiograma y también vamos a ver una PCR positiva y un volumen de eritrosedimentación acelerado. Entonces, para el diagnóstico va a ser importante que vamos a tener dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores en presencia de una infección estreptocócica reciente que el paciente nos indique que ha tenido una infección estreptocócica reciente y vemos que tiene o dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, vamos a hacer el diagnóstico de una fiebre reumática. Obligatoriamente debe ser demostrada una infección estreptocócica previa para nosotros poder hacer el diagnóstico de fiebre reumática aguda. Siempre esto va a estar evidenciado por el aumento, la elevación del ASTO o los antígenos estreptocócicos, y también debe estar evidenciada por un cultivo faríngeo que nos dé positivo para estreptococo del grupo A, o también si el paciente ha tenido una escarlatina reciente. Además, pues en exámenes de laboratorio vamos a tener un volumen de eritrosedimentación globular aumentado, vamos a ver que el PCR, que es la proteína C reactiva, está positiva, y en un electrocardiograma que nos va a demostrar que tiene un PR alargado. Entonces, la carditis va a estar presente más o menos en el 50 a 70% de los casos.
¿Cómo se manifiesta clínicamente? Por un dolor de pecho. Puede haber un frote pericárdico, puede haber tos, y generalmente esto se objetiviza a través del ecocardiograma, ¿verdad? En cuanto a la poliartritis, que es uno de los criterios mayores, suele estar presente en un 75% de los pacientes con fiebre reumática aguda. Siempre las articulaciones más afectadas van a ser las rodillas, los tobillos, los codos y las muñecas, ¿ya? Y rara vez, pues, va a estar afectada la cadera y la columna. Hay un carácter migratorio que tiene este tipo de artritis, y la intensidad del dolor que muchas veces van a sugerirnos la fiebre reumática. Frecuentemente hay artralgias, hay enrojecimiento en la articulación. Vamos a ver, en esa área va a haber calor, va a haber inflamación en las articulaciones que están afectadas. Es decir, que vamos a ver todos los signos de una inflamación. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos antes de hacer un diagnóstico apresurado de una fiebre reumática. Usualmente se resuelven estas artralgias espontáneamente en 2 o 3 semanas y pueden responder bien al tratamiento con salicilato, ¿verdad? Otra de las cosas que vemos que es un criterio mayor, tenemos la corea de Sydenham, ¿verdad? Este puede estar presente en un 10 a 30% de los casos, pero cuando está presente, esto sí, solamente con que se presente esto, vamos a dar el diagnóstico de fiebre reumática, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Porque hay movimientos involuntarios de la cara y de los miembros. Hay una debilidad muscular, hay trastornos del lenguaje, ¿ya? Y los movimientos involuntarios y esta debilidad muscular pueden estar presentes muchas veces en un solo lado del cuerpo, que es lo que se llama la hemicorea. Aquí tenemos en esta tabla los criterios de Jones modificados para el diagnóstico de fiebre reumática, actualizados en 1992. Tenemos el primer episodio de fiebre reumática. Hay que ver si tiene los criterios mayores, que ya hablamos, los criterios menores, que también ya los mencionamos, y ya dijimos que para hacer el diagnóstico se debe tener la presencia o bien de 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores, junto con la evidencia de una infección por estreptococo del grupo A reciente, ¿verdad? ¿Y cómo se evidencia esto? A través de un cultivo faríngeo positivo, un test faríngeo de detección rápida para el estreptococo betemolítico del grupo A, o títulos de anticuerpos muy elevados del ácido, o títulos de anticuerpos y en aumento, ¿verdad? Como ya les dije también, la corea de Sydenham y la lesión cardíaca de enfermedad reumática no requieren de la evidencia de una infección previa, porque esto ya nos hace el diagnóstico de una fiebre reumática aguda. En ocasiones hay pacientes que pueden presentar episodios recurrentes de fiebre reumática aguda. Estos requieren solamente de un criterio mayor o varios menores, junto con la evidencia del antecedente de una infección por estreptococo por el estreptococo betemolítico del grupo A, ¿verdad? Ahora veamos cuál es la prevalencia. Como lo dije ya al inicio, hablamos nosotros que la prevalencia, sobre todo, podemos observar que es una enfermedad que es rara entre los niños más pequeños y que solo el 5% de los episodios se presentan en menores de 5 años, siendo prácticamente desconocida en menores de 2 años. Esto es muy importante, ¿verdad? Y que los primeros episodios de la fiebre reumática aguda se producen justo antes de la adolescencia y disminuyen al final de la segunda década de la vida, haciéndose de nuevo muy raros en mayores de 35 años. Vamos a ver también nosotros que tenemos que tener presente hacer un diagnóstico diferencial
en cuanto a esto, ¿no? Bueno, el diagnóstico diferencial puede decirse que es muy amplio, hay una baja especificidad en muchos hallazgos clínicos y de laboratorios, como hemos visto, por ejemplo, con una artritis reactiva, una artritis séptica, artritis crónica juvenil, lupus eritematoso sistémico, otras enfermedades también del tejido conectivo, artritis gonocócica, endocarditis infecciosa. Entonces tenemos que nosotros hacer y algunas enfermedades también virales, miocarditis virales, miocardiopatías, la enfermedad de Kawasaki, drepanocitosis, reacciones a medicamentos, septicemia, leucemia, tuberculosis, enfermedad de Lyme, enfermedad del suero, sarcoidosis, coreas no reumáticas. Tenemos que nosotros hacer este diagnóstico diferencial, ¿verdad? Por lo tanto, siempre tenemos que contar con los exámenes complementarios, como ya dije, hacer un recuento leucocitario, ver la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, hacer un cultivo faríngeo, medir la antiestreptolicina O, ¿verdad? Un electrocardiograma, un ecocardiograma. Entonces, y también estar pendientes de la parte clínica, ¿no? Bueno, según el aforismo médico, la fría reumática aguda lame las articulaciones y muerde el corazón. Es decir, que es más importante, es muy importante, sobre todo la patología cardíaca que produce, ¿verdad? Entonces, así, la artritis, que como ya dijimos que es típicamente migratoria y afecta a grandes articulaciones, es muy dolorosa, pero no deja secuelas. Mientras tanto, la afectación cardíaca, a pesar de su poca expresividad clínica, puede causar una lesión valvular crónica. Bien, entonces ya hablamos de lo que es dentro de los criterios mayores, pues estamos incluyendo las carditis, que es una afección más grave y que dijimos que además puede dejar lesiones cardíacas crónicas. Es importante esto. La poliartritis, que está presente en un 75% de los pacientes con fiebre reumática aguda. Tenemos la corea de Sydenham, ¿ya? Tenemos también el eritema marginado, que es un brote eritematoso no pruriginoso, con un centro pálido y márgenes redondeados o serpentiginosos en el tronco, en las extremidades proximales, y ocurre en un 5 a 15% de los casos agudos de fiebre reumática. Tenemos los nódulos subcutáneos, que rara vez se ven, más o menos en un 0 a 0.8%, y se van a asociar frecuentemente con carditis severa. Son indoloros, miden de 5 milímetros a 2 centímetros máximo y se localizan generalmente en las superficies extensoras de las articulaciones, particularmente en las muñecas, en las rodillas y en los codos. O sea, hay que estar pendientes de eso al momento de hacer un buen examen físico, ¿no? O sea, buscarse eritema marginado, buscarse nódulos subcutáneos y más o menos con qué lo vamos a relacionar. En cuanto al laboratorio clínico, ya hablamos que debemos solicitar la velocidad de eritrosedimentación, que va a ser mayor a 80. Si el valor es menor a 60, es poco probable el diagnóstico, entonces esto tenemos que tener presente. La proteína C reactiva, que va a estar sumamente elevada y se debe cuantificarla. Va a haber una leucocitosis mayor a 12.000. Vamos a tener el ASTO, que está elevado. Entonces, para determinar si hubo una infección faríngea reciente por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, va a estar positivo sobre las 400 unidades por ml en niños y 300 unidades internacionales por ml en adultos. Muy importante con este dato. Cultivo de exudado faríngeo, que es considerado el estándar de oro, ¿no? Una escarlatina reciente solamente si afectó la garganta. Bien, ya hablamos de los exámenes complementarios, del diagnóstico diferencial con varias patologías que podemos nosotros determinar, ¿verdad? Bien, ahora en cuanto al tratamiento, tenemos que ver las medidas generales de apoyo. Mientras hay fiebre, hay poliartralgias, siempre se va a recomendar pues, reposo en cama. Y en las carditis muy severa hay que hacer, ya se requiere hospitalización y el manejo por el especialista, ¿verdad?
La corea de por sí pues, va a requerir hospitalización y un tratamiento por un equipo de especialistas. Vemos que no hay un tratamiento específico para el eritema marginado ni para los nódulos subcutáneos de la fiebre reumática aguda. Entonces, esa es dentro de las medidas de apoyo. Tenemos también dentro de las medidas generales. Y ahora vamos a hacer la supresión de la inflamación, ¿verdad? En artritis sin carditis significativa se puede usar el ácido acetil salicílico a dosis de 100 miligramos por kilo de peso por kilo por día. Entonces, lo dividimos cada 6 horas por 3 a 4 semanas, disminuyendo la dosis hasta suspenderla en unas 6 a 8 semanas. Y en carditis vamos a tomar dar prednisona, 2 miligramos por kilo por día, máximo 60 miligramos por día. Se lo divide en 1 o 2 dosis por día durante 3 a 4 semanas y luego vamos reduciendo las dosis para suspenderlo paulatinamente en 6 a 8 semanas. Eso es lo que generalmente hacemos, ¿verdad? Y por último, pues vamos a hacer el tratamiento para la infección por el estreptococo beta hemolítico de grupo A. Entonces, todos los pacientes que están diagnosticados de faringoamigdalitis deben recibir el tratamiento con un antibiótico para erradicar esta bacteria. Entonces, aquí tenemos, nosotros tenemos un régimen de erradicación. Están presentando con la penicilina benzatínica a dosis de 600.000 unidades internacionales intramuscular en una dosis cuando tienen menos de 27 kilos y 1.200.000 unidades internacionales en mayor a 27 kilos se da una dosis por vía intramuscular. También se puede utilizar la amoxicilina en dosis de 25 a 50 miligramos por kilo por día en 3 dosis por 10 días. Y tenemos aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina, podemos usar la eritromicina en dosis de 50 miligramos por kilo por día, dividido en 3 dosis durante 10 días, ¿verdad? Entonces, para evitar las recidivas, tras un primer ataque de fiebre reumática, se recomienda la penicilina G-benzatínica en estas dosis, ¿verdad? Que les he mencionado. En adolescentes y adultos se puede dar en estas dosis, dependiendo inclusive del peso, ¿no? Podemos usar en niños 600.000 unidades, en adolescentes ya usamos dosis de 1.200.000 unidades internacionales por vía intramuscular, pero para evitar las recaídas, podamos usarla, esta ampolla, cada 3 semanas por un año y reevaluar. Entonces, tenemos que hacer el seguimiento haciendo la valoración cardiológica anual, igual así no hay carditis, ¿verdad? Tenemos que reevaluar, tenemos que pedirle en el seguimiento hacer un ecocardiograma cada 6 meses por 2 años. Las lesiones pueden mejorar e incluso desaparecer en los primeros 2 años. Recordar a todos los pacientes con carditis reumática que deben recibir profilaxis para procedimientos quirúrgicos y odontológicos, ¿verdad? Que es con la penicilina. Y en los pacientes que son alérgicos a la penicilina, se utiliza pues la eritromicina a dosis de 250 miligramos 2 veces al día, ¿ya? O también se puede usar trimetoprim sulfametoxazol en dosis de 480 2 veces al día por 10 días, cada 3 semanas por un año y reevaluar. O sea, es decir, estamos hablando de las dosis de ataque y estamos hablando también que para evitar las recidivas tenemos que tener un control, tenemos que tener un seguimiento, a más que el paciente debe estar tomando la medicación. Y en caso de que, como dijimos, que incluso puede desaparecer en los primeros 2 años, pero en caso de que tenga una nueva recaída, debe referir al especialista para que se replantee el tratamiento y para evaluar qué tiempo más debe continuar con tratamiento. Y en la fiebre reumática, con carditis reumática, ahí sí se debe dar tratamiento para toda la vida,
¿verdad? Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico siempre. Ahora, en la valoración o en las profilaxis, que debemos hacer una profilaxis secundaria en la fiebre reumática, por ejemplo, en la profilaxis de la endocarditis infecciosa en pacientes con valvulopatía reumática, antes de ser sometidos, como dije, a alguna operación, sea de tipo odontológica o algún otro tipo, siempre se debe administrar amoxicilina 50 miligramos por kilo en 2 dosis vía oral, 1 hora antes del procedimiento y 6 horas después del procedimiento. Y en los pacientes alérgicos o que están recibiendo profilaxis secundaria con penicilina, se puede emplear la eritromicina 30-50 miligramos por kilo por dosis, 30-60 minutos antes del tratamiento y también 30-60 minutos antes del tratamiento y 6 horas después del tratamiento. Entonces, de esta manera, pues, vamos a evitar pues, algún tipo de recaída, sobre todo cuando se hacen algún tipo de procedimiento. Entonces, en los pacientes que están diagnosticados con fiebre reumática, debemos hacerle, pues, dar un tratamiento de profilaxis, ¿verdad? Antes del tratamiento y 6 horas después. Entonces, dependiendo de que si está, por ejemplo, puede usarse la amoxicilina o puede usarse la eritromicina en las dosis que le indiqué, ¿verdad? Perfecto. Entonces, con esto podemos hacer, pues, unas pequeñas conclusiones. Sabemos que es importante este tipo de patología en esta edad, justamente los adolescentes, porque es donde hay un repunte de esta patología en estas edades. Tenemos que estar pendientes dentro del diagnóstico diferencial cuando se presente a algún paciente con esta sintomatología o con esta clínica. Entonces, no tenemos que hacer un diagnóstico apresurado de fiebre reumática, tenemos que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis y un buen examen físico para poder hacer el diagnóstico, además de ayudarnos con estudios de laboratorio. Tenemos que, una de los principales, es importante que tenemos que tener la evidencia de una infección reciente por el estreptococo betamolítico de grupo A, que es el agente etiológico pues, de esta patología. Entonces, una vez que determinemos a través de los exámenes que ha habido una infección reciente, como a través de un cultivo, a través de la prueba de lacto, en la cual nos indica que ha habido una infección reciente, y también el cultivo, pues que ya dijimos que es el estándar de oro para el diagnóstico de esta infección de esta naturaleza por el estreptococo betamolítico de grupo A, y que se presenten, bien sea dentro de la lista de los criterios mayores o criterios menores, más los exámenes, vamos a hacer el diagnóstico, ¿verdad? La presencia, ya dijimos, de 2 criterios mayores dan el diagnóstico, o de un criterio mayor y 2 criterios menores nos dan el diagnóstico. Así también habíamos hablado que la corea de Sydenham de por sí sola ya no necesitamos evidencia de una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo hemolítico de grupo A, sino que ya hacemos el diagnóstico de una fiebre reumática aguda, ¿verdad? Entonces, tenemos que, una vez que ya tenemos el diagnóstico, hacer la derivación, porque tiene que hacerse, hacer un seguimiento cardiológico, ya que uno de los problemas que mayor puede haber es las lesiones a nivel cardíaco, ya que dijimos que el aforo médico, en la cual se indica que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón, ¿no? Lo que quiere decir que los problemas pueden desaparecer sin dejar secuela, los problemas de artritis, pero sin embargo, cuando hay problema cardíaco, puede ser de manera, puede dejar unas lesiones de manera crónica, ¿verdad?
y que también pues es muy importante hacer un buen tratamiento y un buen seguimiento, más o menos para que esta enfermedad más o menos en unos 2 años ya desaparezca. Pero si no es así, esta enfermedad se puede hacer crónica, que incluso el paciente cuando ha tenido problemas cardíacos debe recibir una medicación de por vida. Y que aquellos pacientes diagnosticados con fiebre reumática y que están en tratamiento, cada que se haga un procedimiento, sea algún procedimiento quirúrgico de tipo también odontológico, también tiene que hacerse pues un tratamiento de profilaxis con amoxicilina o con eritromicina si son alérgicos a la penicilina o si están recibiendo ya su dosis de penicilina correspondiente, ¿verdad? Que tiene que hacerse unos 30, 60 minutos antes del procedimiento y dar 6 horas después. Muy bien, esto ha sido la clase de hoy y pues los invito a ver pues la siguiente clase en la cual vamos a hablar sobre los problemas infecciosos en adolescentes, problemas infecciosos en la piel y problemas también del cuero cabelludo. Muy buenas tardes.